así llegamos al tercer segmento de este seminario, tratando el tema de la burbuja, el factor burbuja y el desempeño de los principiantes dentro del mismo. A continuación, ustedes podrán ver una placa que creemos que es el interrogante que ustedes se han venido planteando desde que hemos comenzado con este seminario. ¿Cuándo empieza el momento de la burbuja? Obviamente, y como casi todo en el póker, dependerá de las circunstancias a las cuales nos enfrentemos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un torneo que es de muchos jugadores, como por ejemplo el Main Event, la burbuja puede durar muchísimo. Obviamente, cuando juguemos por internet, las burbujas serán muchísimo más rápidas que en el juego en vivo, y ello se atribuye a tan solo una razón. Todo el mundo sabe que online las manos se reparten muchísimo más rápido y la acción se desarrolla con mayor ligereza. Les propongo escuchar qué tiene para decirnos Matías Russi sobre este tema en particular. Veamos cuál es su opinión sobre cuándo comienza la burbuja. Por lo general, la presión que se ejerce en las burbujas no es solamente en la burbuja neta, faltando un jugador, sino unos 9 o 10 jugadores antes. Ya se puede empezar a ejercerla y maximizarla a medida que nos vamos acercando a la burbuja neta. Después, bueno, a veces se da en los torneos en vivo, por lo menos en Argentina, que quieren arreglar el tema de la burbuja. Yo con esto opino que no existe eso, no existe el arreglo ese, porque cambia el juego totalmente. Si uno arregla la burbuja, se deja de jugar esa parte, que es donde quizás los stacks más grandes que aprovechen bien esa parte del torneo pueden variar muchísimo. Entonces se cambia una parte del torneo que debe jugarse. Para mí se debe jugar esa burbuja, tanto como la de la final. Se debe jugar a fondo y sin arreglos. Muy bien, dos conceptos a destacar del testimonio de Matías. Él opina, obviamente según el torneo, pero estamos hablando de los torneos principalmente de la República Argentina, que la burbuja comienza cuando quedan al menos 10 jugadores con vida. Es decir, ese es el momento donde Matías ha decidido que va a empezar a jugar con el factor burbuja y a ejercer presión sobre sus rivales. Esa presión o esa agresividad se irá incrementando conforme vayan quedando menos jugadores en el camino y se acerquen a la etapa de cobros. El otro tema al cual ha hecho alusión es un punto sensible y creo que merece ser discutido al menos por unos minutos. Estamos hablando de los arreglos que se realizan en los torneos en vivo en nuestro país cuando se aproxima la burbuja. Cualquiera de ustedes que haya presenciado un certamen habrá visto que, asumiendo que cobren 20 jugadores, cuando quedan 21, 22, 23, los mismos jugadores piden detener el reloj del torneo y tratan de llegar a un arreglo para que todos cobren. Desde ya que comparto la opinión de Matías y no avalo este tipo de prácticas ni estoy a favor de las mismas por varias razones. La primera de ellas es que el torneo tiende a igualar jugadores. Cuando todos entramos a la competencia con el mismo stack de fichas, solo triunfará el mejor, es decir, quien se quede con todas. El factor burbuja es utilizado por muchos de nosotros para ejercer presión sobre los inexpertos o contra los short stacks. Cuando se produce un arreglo, es decir, cuando los concursantes deciden que si iban a cobrar 20, terminen cobrando 22, reduciendo los puestos de cobro, lo único que están haciendo es atentar contra el buen juego y contra el espíritu de competitividad que nos propone un torneo. Amén de ello, tras haber arreglado, por llamarlo de una manera entre comillas, van a distender su juego, van a jugar muchísimo más luz, puesto que su visión nublada a la cual nos habíamos referido en el segmento anterior ya no va a ser tal, puesto que se han asegurado al menos el costo de la inscripción y algún tipo de diferencia.
Los profesionales se separan de los amateurs, como hemos visto y veremos más adelante, en aprovechar el momento de la burbuja para tratar de agrandar sus stacks. Es por ello que ningún trato puede ser favorable ni para el profesional ni para el amateur. El amateur porque estará siendo casi obligado o forzado decorosamente a llegar a un arreglo y no podrá aprovecharse de la burbuja, y el principiante nunca adquirirá la experiencia de jugar bajo presión, nunca podrá jugar con el factor burbuja si cada vez que llega a este tipo de instancias decide arreglar. Les propongo pasar a una nueva placa para tratar de descifrar matemáticamente, si esto fuera posible, cuándo son los momentos en los cuales empieza la burbuja, es decir, cuándo hay que aplicar presión sobre la misma. Como ustedes pueden ver en pantalla, en torneos online hemos puesto como una generalidad que la burbuja empieza en M más 20%. En cambio, en torneos en vivo, la burbuja estaría empezando en M más 40%. ¿Por qué la diferencia? Es lo primero que ustedes querrán saber. Básicamente hemos hecho referencia a que se juegan muchísimas más manos por la velocidad en el online que en el juego en vivo. Por ello, tienden a equipararse los tiempos. Por otro lado, hay algo que deben tratar de comprender para dominar el tema. Vamos a suponer que se anotan 1000 personas, ¿sí? Y de las 1000 solo cobrará el 10%, es decir, 100. Según las fórmulas matemáticas que hemos visto, cuando lleguemos a la burbuja, estaremos hablando de 120 jugadores con vida. Claro está que el número de jugadores va a condicionar esta fórmula matemática y también va a marcar cuándo comienza o no el tema de la burbuja. No estamos dando una fórmula a rajatabla. Como dijimos que los torneos en vivo son muchísimo más lentos, bien vale la fórmula del M más 40%. Es decir, que en un torneo de 1000 jugadores donde cobran 100, como en el ejemplo anterior, podríamos decir que vamos a empezar a jugar la etapa de la burbuja cuando queden 140 participantes. Habiendo terminado con la fase matemática de la burbuja en los torneos multimesa, los invito a ver una nueva mano Party Poker. Tenemos Rey 6 en suite, estamos en posiciones tempranas, decidimos hacer un Open Race, es el turno del botón, se retira, vale aclarar que estamos en una mesa totalmente pasiva y lo único que hemos logrado con una mano que tiene poca equity desde una posición temprana es llevarnos las ciegas. Y ello nos remite a lo que hemos hablado en el primer segmento. Cuando nosotros tengamos un stack apropiado y entendamos que nuestros rivales son principiantes o que están nublados por los cobros y lo único que les interesa es romper la burbuja y pasar a cobrar, deberemos emplear jugadas como el robo de ciegas con Any2 desde cualquier tipo de posición. Eso hará que nuestro stack se vaya incrementando gradualmente y no sufriremos los embates de los niveles de ciegas que, por cierto, terminarán por hacer daño en nuestro stack si decidimos no participar de ninguna mano. En cuanto a los reglamentos, necesito hacer una última aclaración. En la mayoría de los mismos está prohibido expresamente dos tipos de cosas. La primera es que el casino o el organizador del certamen intervenga en el arreglo, por lo menos en la República Argentina, cuando se está jugando en vivo. Es por ello que los exhorto a no comprometer al personal de cada una de esas instituciones al tratar de intervenir en los pactos ni tratar de darle fórmulas matemáticas para dividir las fichas. Por otro lado, y de suma importancia, jueguen en su propia mesa.
Si ustedes llegan a la etapa de burbuja, verán cómo se van levantando los jugadores y van observando qué está pasando en otros lados, quién está más short que uno, quién tiene más, menos fichas. Ese tipo de conductas en la mayoría de los reglamentos no está permitido. Y es algo que en Argentina deberíamos tratar de imitar. En el próximo bloque estaremos dándole el repaso final al tema de esta noche, es decir, la burbuja. Ya volvemos.